Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este curso de programación en C Sharp. En el video pasado comenzamos a hablar de las excepciones y vimos que son básicamente los errores que ocurren durante la ejecución de un programa y que son importantes que sepamos cómo controlarlas, ya que de lo contrario nuestro programa caerá. Entonces vamos a continuar el día de hoy viendo un poco más acerca de las excepciones. Vamos acá, aquí en Visual Studio, vemos que tenemos el ejemplo que estuve realizando en el video anterior, en el cual pues, por ejemplo acá, estábamos controlando la excepción, pero de forma manual, de forma que utilicemos nosotros código para controlarla sin tener que utilizar un try catch, que en estos casos, como se lo mencioné, es la mejor opción, que nosotros no tengamos que utilizar un try catch para controlar una excepción que sí puede ser controlable a través de nuestro código. Ahora, como les mencioné, los bloques try catch son esenciales para cuando nosotros necesitemos controlar excepciones que no puedan ser controladas de esta manera, que no puedan ser controladas por código, por ejemplo, conexiones a base de datos o acceso a ficheros externos. Entonces, pues ya vimos que nosotros podemos controlar excepciones sin tener que utilizar un try catch. Ahora, esto pues a modo de que ustedes sepan que las excepciones que pueden ser controlables de esta manera, que pueden ser solucionables de esta forma, pues debamos hacerlas así. Pero yo quiero que entiendan simplemente en estos videos el cómo funciona el try catch y ya más adelante pues les mostraré realmente en dónde se deben usar cuando estemos hablando de base de datos, etcétera. Lo importante es que entiendan cómo funciona el controlar una excepción a través del código del bloque de código try catch. Entonces, voy a eliminar esto y vamos a continuar con este ejemplo. Bueno, antes de esto voy a copiar este trozo de código. Bien. Y lo voy a pegar, puede ser acá. Entonces aquí lo único que voy a hacer es cambiarle a esta variable el valor, el nombre, perdón, pasarla a llamar divisor. Y bueno, tenemos lo mismo que teníamos en el video anterior, un programa en el cual pues va a intentar ejecutar lo que está dentro de este bloque de código, que básicamente es que nosotros vamos a introducir un número que nos está pidiendo el programa y que ese número pues va a ser, o sea, que el 10 va a dividir a ese número. Entonces vamos a comprobarlo. Normalmente vimos que en el programa pasado, si lo dividíamos entre 0, nos iba a dar esta excepción. Entonces vamos a comprobarlo. Primero, pues vemos acá que nos dice introduce un divisor. En este caso voy a introducir el 5 para ver que todo esté funcionando bien. Perfecto, me da como resultado el 2. De hecho, aquí voy a colocar un mensaje. El resultado de la división es... Y acá coloco la variable. Voy a volver a ejecutar. Lo introduzco el 5 y aquí está, el resultado de la división es 2. Y luego se ejecuta esta línea de código, estoy dentro del finally, que recuerden que el finally es el bloque de código que se va a ejecutar siempre, independientemente que estemos capturando la excepción o no. Entonces hasta aquí todo claro. Pero ¿qué pasa ahora si yo en vez de introducir un número, o sea, un 5 por ejemplo, introduzco el 0? Pues se produce una excepción porque nosotros no podemos dividir 10 entre 0. En este caso se produce la excepción divide by zero exception que la estamos controlando con este catch. Entonces, por eso me aparece este mensaje. No puedes dividir un número entre 0 porque estamos controlando la excepción acá. Muy bien. Hasta ahí todo claro porque esto lo vimos en el video pasado. Pero ¿qué pasa si yo acá, en vez de introducir un número, introduzco una letra? Por ejemplo, la K o cualquier palabra. Vean lo que aparece, excepción no controlada, format exception. Es decir, aquí me está arrojando otro tipo de excepción. Y esta excepción se da cuando nosotros estamos, cuando queremos introducir algún número, pero realmente estamos introduciendo otro carácter o cualquier otro valor que no sea numérico, como puede ser un número, como puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de carácter, por ejemplo, el dólar. Vean que me aparece también la excepción format exception. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para controlarla? Pues nosotros en C Sharp podemos controlar varias excepciones dentro de un solo bloque de código try. Por ejemplo, aquí tenemos el try y el catch que controla la excepción que se da cuando nosotros dividimos un número entre 0. Pero nosotros podríamos acá, voy a copiar esto, colocar otra excepción aquí anidada, tal cual como lo hacíamos, por ejemplo, con los bloques if, else. Recuerdan que nosotros podemos hacer un if, escribimos nuestra condición, acá colocamos la llave y que colocamos else if, perdón, pasa que aquí colocamos el else, luego un if, volvemos a colocar una condición cualquiera
luego volvemos a colocar otro y vamos anidando tantos else if como nosotros queramos. Entonces, en este caso, pues también funciona de forma similar en un bloque try catch, en el cual podemos anidar varios catch para poder controlar diversas excepciones. Porque esto se puede dar. Vean que, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros podemos tener hasta los momentos dos tipos de excepciones. Una, si nosotros introducimos el 0 por teclado, y otra por si nosotros colocamos algo que no sea un número. En este caso, format. Aquí aparece format exception. Entonces ahora no puedes introducir valores no numéricos. Si ahora yo ejecuto el programa y vuelvo a introducir letras, vean que ahora cuando ejecute me dice no puedes introducir valores no numéricos. ¿Por qué? Porque estamos controlando específicamente la excepción format exception. Es muy importante tener en cuenta que tenemos que colocar la excepción realmente que estamos controlando. ¿Por qué? Porque si yo aquí lograra, pusiera index out of frame exception, que la vimos en la clase pasada, que era cuando nosotros intentamos acceder a un índice que no existe dentro de un array, y ahora yo ejecuto el programa, evidentemente si yo ahora hago esto, me va a seguir dando el error. ¿Por qué? Porque no estoy controlando esta excepción en específico. Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vuelvo a ejecutar y en vez de introducir un número, introduzco muchísimos números? Recuerden que cada tipo de dato, por ejemplo el int, tiene una cantidad, un límite, ¿no?, en el valor que podemos agregarle. Entonces, en este caso, esto es un número muy grande para que lo pueda manejar un int. ¿Qué pasa si yo introduzco este número? Vean que me aparece otra excepción. Overflow exception. Entonces, este es otro tipo de excepción que se da cuando nosotros sobrepasamos un valor que no puede manejar el tipo de datos que estamos utilizando. Entonces acá, pues, en este caso, nosotros tenemos que concatenar otra excepción. Y aquí ponemos overflow. Aquí aparece overflow exception. Y aquí podemos, estás introduciendo un número muy grande. Si ahora ejecuto el programa y vuelvo a colocar un número demasiado grande, vean que ahora sí estoy controlando la excepción. Estás introduciendo un número muy grande. Entonces nosotros ahora en este ejemplo, que es solamente un ejemplo de una división en la que se pueden dar varias excepciones, ya estamos controlándolas todas. Y pueden haber otras excepciones, puede ser. ¿Cómo hacemos nosotros para saber, o en tal caso, y aquí vamos a hablar sobre una clase que es la clase genérica de todas las excepciones? ¿Qué pasa si nosotros, pues, se nos presenta un programa muy grande y hay demasiadas excepciones que debemos controlar en un trozo de código, como por ejemplo algo así? Pues en este caso, pues imaginemos que un trozo de código que estemos ejecutando nos puede lanzar 50 excepciones, por ejemplo. Es muy tedioso y muy engorroso, pues nosotros concatenar 50 bloques de código catch. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para solucionar eso? Pues imaginemos que tenemos las principales excepciones, como las tengo acá, ya tengo controladas estas de forma específica, pero imaginemos que se pueden dar otras excepciones, muchas otras más, y para no colocar tantos bloques catch, nosotros podríamos, con otro catch, o incluso con uno solo, de hecho lo voy a hacer con uno solo para que lo vean, voy a eliminar esto. Y acá, en vez de colocar el tipo de excepción en específico, puedo colocar la clase exception. La clase exception es la clase padre de todas las excepciones, es la clase genérica de las excepciones. Si nosotros venimos aquí a la documentación de .NET y vamos a escribir cualquier excepción, por ejemplo, la que vimos en la clase pasada, divide by zero exception, aquí la tenemos. Nosotros en la parte de herencia vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero es que tenemos que la clase divide by zero exception hereda de otra excepción, que es arithmetic exception. Pero esta a su vez, y de hecho todas las excepciones heredan de system exception, que a su vez hereda de exception. Exception es la clase padre de todas las excepciones. Todas las excepciones heredan de esta clase. Si nosotros ingresamos en exception, vemos que aquí nos aparece, representa los errores que se producen durante la ejecución de la aplicación. Es decir, estamos hablando de todos los errores, de todas las excepciones. Entonces aquí, como cualquier clase, tiene sus constructores, propiedades y métodos. De hecho, podemos utilizar estos métodos para ver ciertas cosas. Ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, lo importante que entiendan es que como todas las excepciones heredan de exception, nosotros
Acá en nuestro código podemos utilizar en el catch exception y va a controlar absolutamente todas las excepciones. En este caso vamos a ver lo siguiente. Y aquí voy a aprovechar para explicarles que nosotros aquí tenemos este parámetro. Recuerden que habíamos creado este parámetro y este parámetro tiene un uso. Si nosotros colocamos acá ex punto y vean todos los métodos y propiedades que podemos utilizar con ese parámetro. De hecho, podríamos utilizar getType, que estaba en nuestra clase exception. Vamos a verlo. Vean acá en exception, venimos a métodos y tenemos el método getType, que lo que va a hacer es darnos o devolvernos el tipo de excepción que se está presentando en ese momento. Vamos a comprobarlo. Voy a ejecutar el programa y vean lo siguiente. Vamos a introducir un 0. Vean lo que aparece. Divide by zero exception. Es decir, este bloque de código se está ejecutando en donde me está devolviendo con getType el tipo de excepción que se está presentando. Y vean que estamos controlando la excepción porque el programa nunca cayó. El programa sigue ejecutándose y eso se da porque nosotros estamos capturando la clase exception, que es la clase general. Vean que con este mismo código, si yo ejecuto otra vez, pero ahora en vez de colocar un 0 coloco letras, igualito va a capturar la excepción y me está devolviendo acá el tipo de excepción que es. ¿Por qué? Porque estamos controlando todas las excepciones posibles. Yo lo que les recomiendo es que utilicen exception cuando tengamos que capturar muchas excepciones. Pero cuando tengamos que capturar un par de excepciones, 2 o 3, pues lo hagamos como se les expliqué, de forma específica, anidando varios catch. De esa manera, pues sería lo más correcto. También podremos utilizar otros métodos del parámetro. Vamos a suponer que aquí colocamos x.message. Si nosotros colocamos eso, nos va a devolver un mensaje de una descripción sobre lo que está ocurriendo. Vamos a ejecutar. Aquí coloco el 0. Y aquí me dice intentó dividir por 0. Es decir, si nosotros tenemos que agregar un mensaje de forma personalizada, que lo podemos hacer y de hecho lo podemos incluso hasta concatenar con esto, nos dice ya con la propiedad message que el tipo de excepción que se está dando y en este caso una descripción de lo que está ocurriendo, del por qué se está dando esa excepción. Vamos a comprobar, por ejemplo, ahora colocando letras. Vean que la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Es decir, si nosotros estamos esperando un número y lo que introducimos son letras, pues evidentemente estamos introduciendo un formato incorrecto. Si ahora yo vuelvo a ejecutar y esta vez introduzco un número muy grande, me aparece valor demasiado grande o demasiado pequeño para un int 32. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, que el message pues, nos puede brindar esa información bastante valiosa, sin nosotros tener que especificar un texto en específico. Y esto lo podemos hacer con cualquier clase, no solamente con exception. Por ejemplo, si aquí coloco divide by zero exception, ejecuto y luego acá coloco un 0, pues me va a lanzar el mismo mensaje, porque así funciona, o sea, como todas las clases heredan de exception, pues vamos a tener esas propiedades y esos métodos. Entonces aquí vamos a dejar exception. De hecho, lo que les comentaba hace un momento es que nosotros podemos anidar varias excepciones, como lo teníamos ahorita. Supongamos que tenemos estas excepciones que sabemos que sí o sí se van a controlar, pero posiblemente se den otras excepciones. Entonces lo que podemos hacer en tal caso, simplemente hacer otro catch y en ese catch sí colocar exception, que este se lo recomiendo siempre colocar al final. O sea, cuando ustedes vayan a utilizar exception, si tienen especificado otras excepciones, siempre coloquen el más general al final, que en este caso sería la clase exception. Entonces acá coloco otra vez esto y aquí podemos colocar message, utilizar la propiedad message, no hay ningún problema. Entonces ahora vamos a ejecutar y el programa va a seguir funcionando de la misma manera. Coloco un 0, aquí me parece no puede dividir un número entre 0, eso porque aquí estoy utilizando este texto en específico, pero verán que también podemos utilizar en una excepción en específica la misma propiedad, message, por ejemplo. Ejecuto, divido entre 0 y aquí me aparece intento de dividir por 0. Entonces así funcionan las excepciones anidadas. Nosotros podemos capturar varias excepciones de forma específica si sabemos cuáles son, pero en caso de que tengamos un programa o un código que vaya a producir o que pueda producir, mejor dicho, muchas excepciones, lo mejor es controlarlas de forma general y utilizamos pues los parámetros o los métodos y propiedades que nos puede brindar el parámetro de esa excepción. Entonces, bueno, este fue el video de hoy para ir complementando un poco más acerca de las excepciones. Espero que les haya gustado y les haya servido y para complementar con lo que ya habían aprendido.
y ya nos vemos en el siguiente video.